¿no? Y además están obligadas a preguntar y a participar intensamente. Aplícales la de... Son preguntas para examen. Ok, bueno, vamos a desarrollar el tema que puede sonar un poquito confuso, eso de intervención educativa. Chicas, demuestren que el compañero Andrés las ha formado cabalmente. ¿Y qué entienden por intervención educativa? Uy, Andresito, son bien penosas estas muchachas. Sí. Sin pena, sin pena. ¿Qué entienden por intervención educativa? Ok, no necesariamente una persona externa, porque hay que pensar que también uno es un agente activo del proceso educativo. Ese externo podríamos pensarlo como un facilitador de procesos. ¿Ok? Visto así, para mí es importante que ustedes puedan tener la claridad con esta conferencia de lo que es intervención educativa. Y esto implica que ustedes puedan entender cómo nuestro cerebro va aprendiendo y que es todo un proceso y que no necesariamente tiene que estar en ese orden. ¿Por qué? Porque hay quienes tienen más facilidad para la lectura, otros que tienen más facilidad para estar escuchando, otros más para hacer las cosas, y esto nos mete a pensar cómo aprendes tú mejor. A ver, chicas, échenle. ¿Cuál de las imágenes que están ahí les da un referente de su proceso para poder obtener aprendizaje? Échenle, échenle, échenle. Porque en las dos últimas, incluso en los tres últimos niveles hacia abajo, podríamos pensar que hay parte de estos procesos de intervención, ¿va? Intervenir básicamente significa ponerse frente a algo, entre las cosas. Es básicamente tomar una acción. Eso es intervenir. Incluso piénsenlo desde lo coloquial. Cuando hay una situación, por ejemplo en tu casa, y le dices a alguien, interven por mí. O sea, ponte para que tú puedas darme ese apoyo y podamos resolver esta situación. Entonces, intervenir es una acción importante que si la aterrizamos al ámbito educativo, como dice la pantalla, nos va a permitir tomar acciones para poder resolver problemáticas que se puedan dar en el ámbito escolar. Ahora, la intervención... ¡Wow! Ya está llegando más banda. Hola. Hola. Maestra, hola. ¿Son tus alumnos? Preguntas de examen. Para que se ganen la asistencia del día de hoy. ¿Va? La intervención en el ámbito de lo educativo tendríamos que pensarla como una serie de acciones que se van a generar para resolver una problemática determinada. ¿Qué problemáticas se pueden presentar en el ámbito educativo? La verdad son de N número de formas. Podríamos pensar problemáticas de índole psicosocial, problemáticas que tengan que ver con las adicciones, obviamente, problemáticas de aprendizaje, y para eso se desarrollan las intervenciones educativas, para poder dar respuesta y facilitar procesos, ¿va? La pregunta sería, ¿alguien de aquí identifica, a excepción de los maestros, si no les van a quitar el foro a los chicos, alguna intervención educativa que hayan vivido?
A ver, profesores, sí las conocen. A ver, hasta allá al fondo hay alguien. Sí las conocen, pero tal vez no saben que son intervenciones educativas. Pásense más para acá, chicos, para que no tengan que estar corriendo las compañeras para entregarles el micrófono. Sí, nosotros tenemos un taller de educación en el cual se imparten algunas actividades, nos preguntan por qué estudiamos, qué es lo que nos impulsa, qué es lo que nos está pasando en el estudio y así. Pero ¿qué es una intervención educativa? Porque el taller, por su forma de ejecución, puede ser una forma de intervención. Pero ¿hacia qué temática estaba dirigido, por ejemplo, el taller? Fue a porque no sé si teníamos, es que no puedo ver el tema del título, pero era más ligado al tema de desempeño. Ok, bajo rendimiento escolar. Ok, las estrategias educativas que nos pueden facilitar aprender mejor. Nosotros ya hicimos una intervención de corrección pasada del bachillerato. Hicimos un taller sobre Ok, ¿cuál fue la problemática focalizada para que esa estrategia, por medio del taller, se aplicara y se encontrara una solución? Como iba en el quinto semestre, lo que hicimos es que encontraran la carrera que quisieran, orientarlos a que vieran que les gusta y así. Ok, la orientación en este caso vocacional sería una forma de intervención educativa para poder aclararle a las personas qué es lo que pueden dedicarse en el futuro inmediato o lejano en cuanto a la realización de alguna actividad técnica o profesional. ¿Y qué encontraron? FODA, mapas mentales, son a final de cuentas estrategias que también permiten intervenir ante una problemática identificada. ¿Cómo te llamas? ¿Me puedes ayudar con lo que dice en la pantalla? El diccionario de la lengua española señala que esta acción de intervenir viene del latín intervenire, verbo conjugado por el prefijo inter, que se traduce como entre, venir, venir, con lo cual generalmente significa venir, interponerse, lo que puede ocurrir entre personas o cosas. En su ejecución alude a que se trata de una acción o un efecto, es decir, acción de interponerse entre Estado por Medina y Paz. Ok, y eso que acabas de leer tiene que ver precisamente con la intervención que ustedes como grupo hicieron, que era darle una respuesta al alumnado de ese quinto semestre para que pudieran tener claridad de qué estudiar en el futuro. Eso es una intervención educativa, generarle claridades a las personas, darles respuesta, y ustedes ocuparon herramientas o estrategias para poder ejecutarlo, como fueron los FODA, los test de orientación vocacional que hayan ocupado. ¿Y qué más le hicieron? Mi compañera María les puso videos sobre las escuelas y qué tanta demanda tenían. Ok, llevarles información es hacer una intervención, ¿va? Ok, algo bien importante para poder entender como todo este mundo de la intervención educativa, y así lo desarrollé en esta presentación, es ir un tanto de lo general a lo particular. Y esto tendría que ver con toda una serie de políticas educativas. Como pueden ver, ahí hay puntos muy específicos que tendrían que ver con esa intervención educativa, ¿va? Maestra, ¿me pueden ayudar con un punto cada una, por favor? Prácticas. No alcanzo a ver. Ok, ¿quién me echa la mano, por favor, profesora? Ahí tienen otra pantalla cerquita. Prácticamente cada sexenio vivimos una nueva política educativa. Educación para la vida y el trabajo, atención a
bachillerato y formación técnica equivalente, se consolida la educación y capacitación para los adultos. Ok, gracias, maestra. Si se dan cuenta, en estos puntos que se dieron en el sexenio del mismísimo señor Botas, hoy, esta fue parte de las estrategias de intervención educativa que se generaron porque es lo que ese gabinete en sus políticas educativas creían que era lo importante a poder atacar, defender, fortalecer, y se dio mucho precisamente esta educación técnica y tecnológica en el sexenio de Fox. De hecho, la alfabetización de adultos también fue prioritaria, se dio mucho énfasis a la educación técnica, ¿va? Sobre todo para poder certificar a personas que tenían saberes, pero que no tenían forma de demostrarlo, ¿verdad? Y esto pasaba mucho, por ejemplo, en los CECATIS, no sé si lo identificas eso, ves que CECATIS tiene como certificaciones donde las personas que no hicieron, por ejemplo, una carrera técnica, pero demuestran que tienen dominio de una habilidad, hacen un programa de certificación y les extienden un certificado en competencias. Entonces eso es parte de lo que surgió en este sexenio con el señor Fox y que era parte precisamente de estas intervenciones que él consideraba se tenían que hacer en el ámbito de la educación. El otro punto también, rescatable de cada uno de los sexenios sería lo que pasó en lo que se denominó la Alianza por la Calidad de la Educación en el sexenio del señor Fecal, donde entonces aquí lo que se buscaba como parte de esta intervención educativa era elevar los estándares de desempeño docente, de gestión escolar, incluso hasta de desarrollo curricular. Y es precisamente este antecedente de Felipe Calderón con esta intervención de política pública en educación que se genera como un antecedente a lo que sería después conocido como las reformas estructurales de Peña Nieto. Como tal vez ustedes recordarán, si más o menos veían noticias, creo que eso sí lo tiene claro el maestro Andrés y todos los docentes aquí presentes, vivimos una estigmatización del ejercicio a partir de que se creía que por el docente había un fracaso escolar. Y viene todo lo que empieza a generarse, en el caso de Calderón, parte de su estrategia educativa era generar el modelo de educación por competencias. Repito, estoy yendo de lo general y ahorita lo vamos a aterrizar a lo particular. Y esto genera también el antecedente a la reforma de Peña Nieto para lo que serían las evaluaciones docentes, donde entonces ahora se supone la intervención educativa era generar docentes de calidad, evaluándolos de una manera punitiva y no necesariamente objetiva. Se genera entonces en ese año 2011, como lo están viendo por ahí, lo que sería la reforma a la educación integral media superior, y esta intervención educativa intentaba dar una serie de respuestas a que no había una migración entre subsistemas y que se consideraba interesante que hubiera un marco curricular común en el bachillerato, que pudiera haber una migración entre subsistemas para personas que por alguna razón estudiaban en Oaxaca, tenían que cambiarse de residencia, que te late, a Baja California, Sonora, Ciudad de México, y para que no perdieran continuidad en sus estudios, parte de esta intervención educativa fue generar esta reforma estructural donde se generaba precisamente esta posibilidad de las migraciones o equivalencias. Y bueno, todo esto se concreta con lo que hace el señor Copetes, ¿verdad? Donde entonces se centra totalmente esta intervención o reforma educativa que se da, que esa fue la intervención educativa que hizo el sujeto con su reforma educativa, intentar brindar educación de mejor calidad evaluando a los profesores, generando esta idea de la escuela al centro, que las escuelas tuvieran una gestión de sus propios recursos, y esto con la intención de mejorar lo que él consideraba una problemática, que era la educación como algo con poca calidad, con poco rendimiento, podríamos decirlo, bajo desempeño, y por eso se formó toda esa situación. Entonces, todo este antecedente que estamos mencionando tendría que ver
con la explicación en general de lo que serían intervenciones. Lo que vimos ahorita, que parte de políticas públicas en el ámbito de la educación son formas de intervención educativa para mejorar problemas que estas personas consideraban. Pero ahora vámonos precisamente a pensar un poquito en lo que podría ser la parte más, llamémoslo, particular de lo que sería una intervención, ¿verdad? Ahora, ya expliqué a grandes rasgos, de manera general, qué es una intervención educativa. La pregunta ahora sería, ¿para qué crees que sirve una intervención educativa? Pues para poder guiar a los alumnos. Ok. Vamos a ver si la compañera, ¿cómo te llamas? A ver si Vanessa tiene razón. ¿Puedes decir fuertototote lo que dice en la pantalla? Para dar soluciones. Yo tampoco. Ok, para dar soluciones prácticas e innovadoras a problemas que aquejan, en este caso, a la población o a la comunidad estudiantil. Es importante mencionar que la población y comunidad estudiantil no nada más se refiere a las personas que están inscritas dentro de una escuela, sino a todas las personas que están en el entorno de una escuela, dentro y fuera de ella. Por ejemplo, una problemática que puede haber es el uso y consumo de sustancias, la venta de las sustancias, y eso aqueja, por ejemplo, a la comunidad. Una intervención educativa para intentar mitigar la compra, venta y consumo de sustancias tendría que estar focalizada dentro y fuera de este entorno para que la gente genere conciencia de los daños, riesgos que hay a la salud y, obvio, legalmente hablando, de poder andar ahí metiéndose unos churros, ¿verdad? Entonces, hacer este diseño de intervenciones ya lo tendríamos que pensar como lo particular. ¿Qué problemáticas identifican en el ámbito escolar? Ustedes que están aquí inmersos, porque creo que hay una gran diferencia en las problemáticas que puede haber en el nivel escolarizado de lunes a jueves, las problemáticas que puede haber en los grupos intensivos, porque la población es un tanto diferente. Muchos de ustedes son personas que a final de cuentas viven de papás los mantienen, papás les pagan la escuela, digo, la gran mayoría de esta, es la característica de esta población del escolarizado, no así de las personas que vienen a intensivo, que muchas de estas ni siquiera vienen a socializar, vienen como, vengo a la escuela, vengo a trabajar y ahí nos vemos, ¿no? Porque tengo otras cosas que hacer. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, el venir a la escuela, vamos a hacer equipos y vámonos saliendo de aquí a tal lado, ¿va? Esas problemáticas que ustedes pueden tener, ¿cuáles identifican que tienen, repito, como grupos escolarizados? O incluso maestros que están en escolarizado, ¿qué problemáticas identifican? Hay elementos en común y cosas así. A ver, es que si bien nuestra población en general, estudiantes y maestros, nuestros recursos económicos no son como muy abundantes, a ambos poblaciones, maestros, alumnos, intensivo y escolarizado, la parte económica nos tiene muy limitados. Entonces, cuando estudiantes escolarizados trabajan, son estudiantes que trabajan, o sea, su rasgo primordial casi de su existencia es que son estudiantes. Y los intensivos, cuando vienen, incluso los que tienen trabajo en el gobierno, no muchas más que lo van a dejar, son trabajadores que estudian, son mamás que estudian. O sea, ¿por qué motivos puede dejar la escuela un intensivo? ¿Por su trabajo no lo permite? ¿O hay broncas de salud de sus hijos? Y lana, por supuesto. El factor de lana en ambos casos. Pero las problemáticas en la vida cotidiana, pues en escolares son más de convivencia. Así, se han cambiado incluso de turno, de formato, pasarse de escolarizado a intensivo porque no se va bien, porque o sea, mientras los intensivos, el conflicto humano lo soportarían más por eso. O sea, si tuvo una diferencia al trabajo por ejemplo en equipos, es donde surgen más frecuencia las cosas.
los intensivos, como están más grandes, tienen más experiencia, que no es garantía. Sí, no. Eso lo aguanta. Pero aquí me vio feo y me cambió. Sí. Es decir, los jóvenes pues tienen en general menos experiencias de la vida y algunas cosas les pueden dar un valor diferente. Pueden maximizar un conflicto de comunicación, ¿no? Que le echaste ganas, que ya no nos apoyó en el trabajo, que hicimos todo. A ver, ahí habría como un punto interesante. La intervención en este caso podría ser para generar una comunicación asertiva, porque como bien lo estás mencionando, pues yo creo que el promedio de edad de la población de estudiantes de escolarizado ha de estar como entre los 20 años, más o menos, el promedio de edad. No así en los intensivos. Los intensivos, el promedio ha de estar superando los 30 años. Entonces, las problemáticas que pueden tener en el ámbito de poder continuar con sus estudios, como bien lo estabas mencionando, son totalmente diferentes, porque no es lo mismo ser hija de familia, estudiante, que ser mamá de familia y estudiante. Maestra, por favor. Estudia en IMPO. Contamos con diferentes especialidades en Bachillerato Tecnológico, licenciaturas, maestrías y doctorado. Tenemos becas con convenios. Nos encontramos en diferentes planteles: Plantel Montevideo, Plantel Tlalpan, Plantel Tláhuac, y también con sede en el extranjero, Plantel Quito, Ecuador. ¡Inscríbete! ¿Podría ser en ese sentido también? Por ejemplo, y eso es parte... Yo sí quiero socializar algunos datos. Entre el chiste, bueno, para que sean ya los escolarizados, yo entre el chiste he llegado a decir varias veces y me lo aprueban, que a muchas les cuesta hasta el matrimonio. O sea, el estudiar los intensivos, pues las ponen más abusadas y se ponen al rico. No es que nosotros aquí en el espacio educativo les digamos, ponte al brinco. Pongas al brinco, pero el conocimiento es energía. El conocimiento lleva a inconformidad. Bueno, he encontrado casos de estudiantes mujeres en intensivo que incluso estudian la carrera escondidas. Imagínense las presiones que viven para desarrollarse. Y sí, durante esos 3 años, preferentemente mujeres, les llega a costar la pareja. El noviazgo, preferentemente el matrimonio, porque su replanteamiento de ideas de la vida, pues ya no cabe con el nivel de sumisión o control que tenía. Eso es muy interesante. A ver, pero así como lo estás mencionando, y pensando un poquito en el paradigma que tenemos escolar, que sería la parte humanista, diagonal transpersonal, pues lo que se busca es fortalecer al otro, ¿no? Para que pueda tomar sus propias decisiones. Porque una realidad es que ni tú, ni las maestras, ni yo le decimos a esa persona, déjalo, ¿no? Perro maldito del mal, ¿no? No, al contrario. Y esto es parte de esta intervención educativa que ya le puede rayar a lo personal, donde no necesariamente la intervención se da a partir de la instrucción, me refiero a que tú le digas qué hacer, sino que a partir del proceso de enseñanza-aprendizaje, que tienen ciertas temáticas de las materias, las personas se van empoderando, porque van obteniendo conocimiento, y la neta, conocimiento es poder. Y entonces, desde esa posición de empoderamiento, son capaces de decir, te dejo. Porque una parte que tiene que ver con ese control que ejercen, sobre todo, tú eres ama de casa, entonces quédate aquí, cuida a los hijos, cuídame a mí, lávame, plánchame, hazme de comer, etc., etc., etc. Y cuando vienen a este recinto llamado universidad y se encuentran con el conocimiento que les pueden dar materias como psicología social, psicología educativa,
Que eso es interesante porque la intervención educativa como tal no necesariamente tiene que ser curricular, porque meterla al ámbito del currículo implicaría convertirla en materia, donde entonces tienes que sí o sí acreditarla para poder transitar en el desarrollo académico. Y en el caso de la intervención educativa desde esta parte del currículum oculto como una estrategia, más bien te permite tener herramientas para resolver problemas y no rezagarte, pero no estás obligado a acreditarla como tal. Maestra. Como dice el maestro Andrés, el currículum oculto va a depender mucho de la personalidad tanto de los alumnos como del maestro, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a ejercer? Bueno, esto de las problemáticas estudiantiles lo vemos desde que entra, la carga que trae no les alcanzó para la colegiatura, tienen que hacer un acuerdo ahí, Convenios. Un convenio para poder continuar su proceso educativo. Pero también la parte de lo emocional, ¿qué les genera el estar aquí, el tener una segunda carrera o una primera o la nunca quererla terminar en intensivo? El escolarizado lo vemos como aquellos chicos con el entusiasmo que vienen, nos mandan papá, tienen la responsabilidad, papá y mamá, de decirles, aquí están mis calificaciones, aquí voy bien, toda esta situación. Entonces, la intervención puede ser explícita o implícita, no necesariamente tiene que estar, como bien lo dice, en un currículum, y no va a depender mucho de la habilidad, la personalidad del docente y del alumno que se acerque hacia la institución educativa y hacia uno mismo. Sí, y tendríamos que pensar que parte también de una diferencia de esta población o grupo etario, como lo mencionaba la maestra Ishel, tendría que ver con que las personas que entran a cualquier sistema, y no nada más en esta H institución, en cualquier escuela privada, que entran a modelos educativos intensivos o ejecutivos, no necesariamente son personas rechazadas actualmente de un subsistema universitario. Pudieron haber sido más bien personas que no terminaron en su momento por X razón. Pero sí una característica es que muchas personas del ámbito escolarizado es porque no alcanzaron un lugar en la escuela que deseaban, ni siquiera muchas veces ellos conscientemente, sino por las presiones sociales que viven, y es fácil para los papás decir, mira, aquí a la vuelta hay una escuela y entonces vas para allá, ¿no? Esto pasa mucho en el subsistema público donde yo trabajo. Al existir esta denominación del CDO, que eso es parte de una problemática educativa que genera sobrepoblación en las escuelas de nivel medio superior, porque no alcanzan a entrar a la del Puma o a la del Burro, entonces quedan las demás opciones como un sí o sí. Y entonces se vuelve precisamente una saturación de los subsistemas porque está esta instrucción de los papás, aquí no te quedas sin hacer nada, órale, vámonos, pum. Y los obligan desde cierto punto a estudiar hasta en lugares bien lejanos, porque no porque sea CDO y tengas a la vuelta la escuela CONALEP, bachilleres o CETIS de tu casa, significa que te van a aceptar ahí, porque también está determinado a su cupo que tengan ellos. Entonces te puede tocar una escuela, y así me ha tocado, trabajo en la zona de Iztapalapa, alumnos que vienen desde un lugar llamado San Vicente Chicoloapan, Texcoco, ¿va? Chalco, Jico, porque fueron las escuelas de área metropolitana que no alcanzaron un CONALEP, un CEBETIS, y buscan alternativas donde haya lugar, y que muchas veces estas son cada vez más y más lejanas de casa. ¿Qué pasa aquí como parte de una intervención educativa? Hacerles entender a los muchachos que todas las escuelas son buenas, todas. De hecho, semana pasada, antepasada, la supernoticia de la chaparrita de 17 años, que es la mejor estudiante del mundo mundial y que es egresada de un CONALEP, una institución que está hasta altamente estigmatizada como una escuela donde sales con carrera técnica y familia, ¿verdad? Dicen, y yo no lo veo así, creo que es una escuela, al igual que todas las escuelas, con mucho potencial, pero que es más bien muchas veces el alumno el que no aprovecha ese potencial y está pensando en, no, el otro año sí voy a hacer mi Comipems y sí me voy a quedar, ahora sí me voy a quedar, y llega el otro año, lo vuelve a hacer, y ¿qué te crees? Le vuelve a salir CDO o lo asignan a una institución
desde esta visión del currículum oculto, haciéndoles saber las opciones y los pros y contras que pueden tener las diferentes opciones educativas, ¿verdad? Y esto me llevaría precisamente a pensar a esta reeducación, ¿verdad? Esto incluso lo retomo de alguna conferencia que di hace algunos años aquí mismo, del mentado triángulo de la educación, que tiene que ver con 3 elementos importantes. ¿Cuáles son esos elementos importantes? La casa, la escuela y obviamente el alumno, que el alumno tendría que ser el actor principal. O sea, si ustedes, chavos, son los actores principales de su proceso educativo. ¿Qué es lo que pasa en la casa? Prácticamente ahí es donde comienza la educación. ¿Por qué? Porque ahí nos tienen que enseñar valores, y que estos valores se tendrían que reafirmar en el otro lugar llamado escuela, ¿va? Y viceversa, en la escuela no como tal enseñamos valores, sino fomentamos y reforzamos los valores, y aquí enseñamos saberes académicos, ¿va? Ya sabes, ciencias sociales, naturales, todo lo que tenga que ver con el arte, la estética, la ética. Y el gran problema que pasa, por ejemplo, aquí en la parte dicotómica casa-escuela y muchas veces escuela-casa, es que la escuela quiere que en la casa se siga enseñando lo que tiene que enseñar la escuela, y eso lo hacen a través de las mentadas tareas. Todos los que tenemos hijos, digo, la tarea es buena, la tarea sirve para algo, pero la tarea tiene que ser un acto simbólico, que como precisamente intervención educativa te permita reafirmar lo que has aprendido, o por lo menos darte cuenta cuáles son tus áreas de oportunidad y mejorarlas. Sin embargo, no falta la persona que se dedica al ámbito de la docencia, no digo ustedes, yo conozco su trabajo, no son de tareitis, que dejan tareas kilométricas, ¿verdad? Y esto es común, por ejemplo, en el ámbito de la primaria o secundaria, donde los atiborran de actividades y tareas y dictados y letra y márgenes y bla, 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 quitándole, por ejemplo, al niño adolescente, la posibilidad de desarrollarse y socializar, porque entonces se la vive encerrado en la casa haciendo algo que se supone tendría que estar haciendo en la escuela, que sería aprender. Y la casa, repito, tendría que ser un proceso de reafirmación, hacer una acción concreta. Podrías hacer un mapa mental, una reflexión escrita, si nos pegamos un poquito a las TICs, hacer un video en TikTok, en YouTube, donde tú puedas explicar de manera creativa lo que entendiste del tema que te dejaron llamado tarea. Y entonces podríamos estar resolviendo toda una serie de problemáticas a través de estas formas de intervenir, ¿verdad? Encontrar estrategias donde las tareas se vuelvan objetivas y no meramente un cúmulo de acciones que le quitan tiempo al estudiante, y en el caso de menores de edad le quitan tiempo a los padres porque tienen que apoyarlos. Y aquí viene una problemática bien intensa. Luego está la persona encargada del menor, mayormente la mamá, reclamando por qué su hijo no sacó 10 en su trabajo. Pero ¿en su trabajo de quién? ¿Del niño o de la mamá, verdad? ¿Por qué? Porque viene toda esta presión de hazlo, ¿verdad? Entonces, continuando con esta idea, échale, Andrés. Fíjate que esa es una situación bien particular cuando, como muchas vemos videos, en Dinamarca las tareas, en Finlandia las tareas prácticamente son inexistentes. O sea, ahí el maestro Mora hace un pequeño documental. Van 4 horas diario, de lunes a viernes, lo cual incluye el descanso, la hora del refrigerio, y que antes no dejan tareas. Y pues son entre las mejores o la mejor educación del mundo, Finlandia. Pero es que su sociedad, hay un concepto que se llama capital cultural, que se refiere a la complejidad del pensamiento, lo puedes aplicar entre individuos o grupos. Y es decir, pues son sociedades más elaboradas, donde el que vende fruta le gusta leer, el taxista le gusta el cine, el peluquero le gusta el teatro. Entonces, pues claro, los pequeños van yendo a la escuela, pero sociedad en general siguen trabajando, digamos, en pensamiento. Le siguen pensando, se dedican a cosas un poco más elaboradas, y nosotros, pues cuando salimos de la escuela nos descapitalizamos. Miren, es común que los niños de menores condiciones económicas
matemática, aritmética, estamos viendo divisiones con punto decimal. Termino los primeros días de julio, regreso a finales de agosto. Y a finales de agosto me tocó el mismo grupo, digo, voy a ver el cuarto con ellos, ya no saben ni multiplicar. O sea, tenemos una sociedad fuera de la escuela que no trabaja mucho intelectualmente, por decirlo de alguna manera. Y entonces, por más tardos que sean por los maestros, algo propiciamos el pensamiento. Digamos, en la mañana estamos pensando y fuera de la escuela como que ya no pensamos mucho. Entonces, yo no sé qué papel tomar cuando dicen dejan muchas tareas. Yo pienso que aunque sea un poquito fuera de la escuela, los chavos sigan o la gente siga pensando, porque en muchas familias, en la sociedad, vamos a ver la pena del canelo. Andrés, pero es que ahí está precisamente la forma. Cosas que no fomentan mucho la actividad intelectual. Ahí está precisamente parte de esta intervención educativa, Andrés. Y la tarea busca generar todavía esta actividad intelectual. Pero a ver, no es lo mismo hacer una tarea que genere precisamente una vinculación con lo aprendido y con la realidad a generar tareas donde se tenga que buscar el obtener el 10 porque tiene una bonita presentación o porque cumplió con las 20 páginas de resumen, ¿va? Que son cosas diferentes. Y es precisamente donde aquí la intervención educativa, nosotros como docentes, podríamos hacer un cambio enorme. Tú mencionaste esta idea de Finlandia, ¿va? Pero una realidad es que Finlandia no tiene la casa de los famosos. O sea, no manches, ¿a dónde va la gente de Finlandia? Bien lo dijiste, la persona económicamente o socioeconómicamente baja es gente que va al teatro, va a la ópera, lee libros, y entonces, ¿cuál es su nivel de plática? Cuando aquí, o sea, imagínate, pagaron 200 varos para ir al cine a ver La Casa de los Famosos. ¿De qué nivel entonces estamos hablando? Y esa sería la problemática que tendríamos que intervenir como educadores, ¿no? Sí, velo, pero no como una forma de cultura en la cual tú creas que esa es la realidad de las personas, porque eso es un aspiracionismo, sino velo como el fenómeno social que es y qué gente está viendo eso, qué gente replica esos discursos, porque fue súper común cuando alguien de esas personas, de esos programas, gana y entonces las personas repetían el discurso, frase característica de esa persona, ¿verdad? ¿Y por qué no repetir una frase efectiva de Freud? ¿O por qué no repetir una frase de cualquier otro autor, Augusto Comte, del que sea? Porque no lo conocen. Y muchas veces, ¿por qué no se conoce? Porque en la casa dicen, ay, esa carrera no, es muy difícil, tiene matemáticas. Estudia algo que no tenga matemáticas, y muchos de aquí llegaron a estudiar psicología, fíjate, están riendo con la idea de que no voy a ver matemáticas, y tómala, muchacho, tienes estadística, psicología experimental, investigación cuantitativa y cualitativa, y si ahí no hay matemáticas, entonces dime, ¿qué era? ¿Va? Ese es parte del problema que nosotros como docentes podríamos intervenir en esta transición casa-escuela. ¿Para qué? Para que el más beneficiado, en este caso el alumno, pues pueda tener un mayor nivel cultural. Va, el compañero había alzado la mano. Es que la idea es que la tarea contribuya a capitalizar culturalmente y cognitivamente a la familia. Y claro, muchas mamás y papás sí dicen eso. A la compañera de mis hijos he aprendido cosas, ¿no? O parejas dicen, yo también hice la clase de psicopedagogía, o sea, lo estudió la esposa, pero ellos a la compañera, a involucrarse, pues ahí también la aprendí. Bueno, mi tía, por ejemplo, luego recetaba, mi prima es médica, y su mamá luego ya andaba recetando lo que aprendió de hija, ¿no? Ya se creía la doctora. Tomó clase de farmacología con la hija. O sea, yo sí pienso que está bien. En realidad yo declaré que tenía dudas sobre el valor de la tarea, pero si vamos a hacer tarea, en efecto tú lo señalas, no es una tarea nada más por ejercer el poder del maestro. Muchas tareas son pendejadas, son tarugadas. Ahí salió ahí la grabación, no lo dije yo, no lo dije yo. Las tareas son ejercicio de poder, son invenciones, los profes nos los sacamos de las mangas, no tienen sentido. Es medio de control, por ahí Foucault lo diría, ¿no? En esta parte de la uniformación. Que le dé continuidad, que siga transformando, y si te doy el campo de la familia, padrísimo. Sobre todo cuando a los estudiantes los dejan visitar algo y que la familia va a ver una película,
ir a un museo, a una exposición, a un lugar, y si la familia los acompaña, la familia también termina aprendiendo, educándose, de la acuarela, que hubo una manera diferente de ver el mercado, ¿me explico? O sea, a eso me refería. Si la tarea es una continuidad de la actividad intelectual de la escuela y si puede incidir en el entorno, maravilloso. Pero si solo ahí repite 500 veces, transcribe, copia y pega, casi, y me vas a dar el comprobante de que fuiste, híjole, los chavos hasta lo falsifican. O sea, el boleto, lo compran y no van. Exacto, lo compran y no van. Entonces, por cumplir nada más algo, por ejercer el poder, tendríamos que revisar. O hay incluso hasta una negociación, ¿no? En cuanto a X porcentaje de calificación, si tú demuestras que fuiste. Pero la demostración de ir es la foto del boleto y una selfie en el lugar, pero eso no garantiza que tú estés generando un aprendizaje o una relación de esos saberes con tu realidad y con el contexto social. Por eso, si ven en pantalla, aquí viene la parte ya particular de la intervención educativa. Maestra. Entonces, algo como padre de la intervención es que tiene impacto no solo en el alumno, sino que en todo lo que todos quienes rodean en la comunidad escolar, y que no necesariamente, repito, son los que están inscritos en la escuela, sino todas las personas que tienen una interrelación con la escuela, que son los padres de familia, los administrativos, directivos, docentes. La intervención educativa es transformadora y transforma a todos. Por eso, si revisan la pantalla, yo aterricé en algo que se volvió curricular con estas reformas de la nueva escuela mexicana, lo que originalmente era una intervención psicoeducativa, como lo son las formaciones socioemocionales. En otro momento en mi subsistema, la formación socioemocional eran fichas de un programa psicoeducativo llamado Constrúyete, donde tú la aplicabas en función de si se te antojaba o si había una temática problemática en un grupo, y entonces ya sabes, ¿no? Sacabas la ficha Constrúyete, la aplicabas en el grupo y entonces se supone que se resolvía una problemática identificada. Con la nueva escuela mexicana, échale mi hermano. Llegan las vacaciones y dicen que, bueno, así, llegan las vacaciones y dicen, no un libro, o no, o sí, ya lo ves en la escuela, y en las vacaciones no lo ves. Yo tengo un sobrino que todas las vacaciones tuve que enseñar las multiplicaciones, porque su mamá no terminó la primaria. Ok. Se fue con mi esposo. Y yo tuve que enseñarle todas estas vacaciones a mi sobrino. O sea, yo luego le pregunté cosas a su mamá y su mamá dice que no sé cómo resolver. O sea, no sé cómo ayudarlo porque yo tampoco sé que yo no estudié. Y hay ocasiones en las que me pregunta y no sé cómo responder. Ok, podríamos pensar que ahí la problemática identificada o focalizada sería un bajo aprendizaje, porque en su entorno no hay un nivel de aprendizaje que le permita ir mínimo ese nivel o más arriba. ¿Estás de acuerdo? Y aquí algo bien interesante que tendría que ver con lo que estamos discutiendo, no necesariamente es el docente de manera directa el que puede generar los cambios a través de la intervención educativa. Tú lo estás haciendo a partir de que con las intervenciones educativas que tú has vivido, entonces tú estás fomentando o facilitando un aprendizaje en el otro. Y eso, pues, parte de lo que desarrolla Vygotsky como las zonas de desarrollo próximo, ¿no? Órale, qué chido. Vuélvete un paradigma para tu familiar y que entonces él quiera hacer algo mejor, y ese algo mejor serías tú y de ahí para arriba. ¿Ok? Fíjate, entonces parte de lo que estamos mencionando, estas estrategias de intervención educativa ya puestas en marcha surgen del planteamiento de la nueva escuela mexicana, donde en nivel medio superior se tienen que dar ahora ya como materia la formación socioemocional. Ahora ya es obligatoria, pero para que no perdiera sentido, no la hice como tal una materia,
y la volví un lugar de encuentro, de compartir aprendizajes, experiencias, y entonces la persona pudiera fomentar pues algo valioso para ella, ¿no? Que sería decir, construí algo para mí que me va a beneficiar, y no nada más en la parte del conocimiento, sino en el cuidado de su propia salud y por lo tanto en el entorno. La materia tiene un nombre largo: formación socioemocional, apellido, educación integral en sexualidad y género. Por el puro apellido, cuando yo desarrollo a partir de un temario que me entregan qué es lo que voy a abordar, fue altamente sensible porque hay mucha gente que no entiende todavía esta parte de la identidad de género, y no dudé que alguien llegara y me dijera: profesor, ¿por qué les anda hablando de esas cosas? Solo hay hombres y solamente hay mujeres, y no, ya casi me imaginaba linchado. Pero la institución desarrolló un formato que denominó formato de corresponsabilidad, donde se le hace saber a las personas, padres de familia, alumnos, que se van a tocar temáticas sensibles como lo son la sexualidad y el género, no con la intención de que fomentes el ejercicio sexual y todos salgan corriendo con sus condones o sin ellos a andar en pleno coito, sino que puedan tener la capacidad de entender que somos seres sexuados, seres para el placer, y que algo bien importante que tenemos que hacer para poder ejercer ese placer es cuidarnos y conocer la diversidad. Entonces, palabras más, palabras menos, eso se tiene que afirmar tanto por padres como por alumnos. Y si alguna persona no estaba en acuerdo de los contenidos temáticos, ponerlo y decir yo no, para que entonces buscáramos alternativas de evaluación para esa persona y no atentar contra su derecho a la educación. Si ustedes alcanzan a ver, no encontré en todas las respuestas alguna negativa, y puse solamente 2 ejemplos de lo que las personas me dicen, que estos son los padres, ¿no? Porque fue parte de tus padres, tienen que hacer una reflexión como parte de tu evaluación de qué piensan de lo que estamos hablando en las temáticas, porque estamos hablando literal de sexualidad y de género, cosas que en otro momento eran impensables. De hecho, hace un par de sexenios a Carlos Fuentes lo vetaron, ¿verdad? Por lo de Aura, por la escena de Aura. Es que una hija del secretario de Educación del trabajo, el Carlos Abascal, y en esa secundaria a la maestra les dejó leer el libro de Aura. Carlos Fuentes, a la maestra fue la que... Pero de ahí también se censura el libro como de, ay, es de sexo y cochino y impuro. ¿Qué le están enseñando a la gente, no? Algo que muchas veces la gente hace, y ojalá que no sea el caso de ustedes, muchachos, es criticar sin tener argumentos o fundamentos. Mucha de la crítica que hubo a la nueva escuela mexicana y precisamente a la educación integral en sexualidad y género se dio en niveles básicos, primaria y secundaria, donde muchas mamases pegaban el grito porque había ejercicios que tocaban la temática sexual y cómo sus hijitos de 9 años iban a ver eso. Por decir, partes de la escuela primaria, al menos yo por mi parte, mi papá no me explicó la parte de los aparatos reproductores, ni mi mamá tampoco. Toda esa parte de la sexualidad yo la aprendí por parte de la primaria y de la secundaria. Por ejemplo, la menstruación, que es un tema que se supone que yo no debería de interesarme, más sin embargo, por medio de la secundaria yo aprendí. Lo que pasa es que muchos temas sexuales son tabú todavía, y es lo malo de todo esto. Y más con las religiones, que la religión también incluye mucho. Que cuando le hay esto es malo, es que hacer esto es malo, es que esto es malo, es que no es malo, es parte del ser humano. Bien lo dicen de la tarea de Feo, que es de la sexualidad, que el ser humano se desarrolla por medio de sus órganos reproductores, pero se desarrolla sexualmente. Es como nosotros vamos conviviendo. Más como vamos creciendo, es como vamos conviviendo, ya sea con personas del sexo contrario o del mismo sexo, o vamos a encontrar o con la diversidad. Y encontramos diferentes géneros o sexualidad. Identidades. Identidad sexual. Sí, que eso es bien importante porque, como lo mencionas, no porque seamos hombres, no deberíamos de saber sobre la menstruación. Yo creo que, al contrario, para poder tener un mejor control sobre la posibilidad de la natalidad, en el caso de que yo no quiera ser papá aún, ¿verdad? Conocer este proceso y saber en qué fechas la pareja es fértil para decirle, hoy ni te veo, no vaya a ser que te embaraces nada más de verte, ¿verdad?
ese día importante, así como saber qué día no está fértil, para que entonces ese día, cuidándote, protegiéndote, te puedas subir, como se dice coloquialmente, o por lo menos se decía en mis tiempos, subirte al guayabo bien rico, ¿verdad? Pero esto es porque conoces. Algo que fue común en esta dinámica que yo realicé y que tendría que ver con parte de lo que pasaba con el alumno, ustedes, porque son los importantes, esta estrategia de intervención educativa, educación integral en sexualidad y género, básicamente responde a querer evitar una serie de problemáticas psicosociales que se dan, y también biológicas, biopsicosociales que se dan en la adolescencia, como lo son los embarazos no deseados, las ITS, y que esto en el ámbito educativo pues impacta en los desempeños y en la eficiencia terminal. Entonces, con esta intención, pues, toda la banda de escritorio desarrolla un temario y nos lo pone a los docentes, ¿verdad? Que eso es bien importante. No es lo mismo desarrollar el temario que ejecutarlo. Por eso cuando leí el temario dije, no manches, o sea, hay cosas que hay que aterrizárselas al alumnado de manera más masticada. Por ejemplo, el erotismo, porque mucha gente dice o cree que el erotismo es sexualidad, cuando hay autores como George Bataille que nos dejan bien claro que es más bien el plus de la sexualidad humana, más no como tal la sexualidad, y que puede haber diferentes ámbitos en el cual vivamos el erotismo sin sexualidad. ¿Por qué? Porque el erotismo, punto 1, es humano, y punto 2, es algo que no necesariamente es sexual, más bien es la cerecita en el pastel de la sexualidad humana. Y por esa razón, maestra, si me ayudas, ¿ese sí lo alcanzas? Sí. Las intervenciones son actos educativos, no actividades de enseñanza. A diferencia de la tarea, ¿verdad? Un acto educativo donde entonces a partir, o una acción educativa, a partir de leer un pequeño texto, ver un podcast, ver un video explicativo de 2-3 minutos y socializarlo con los compañeros a partir de los mitos que tienen respecto a la sexualidad, permitieron construir algo bien importante, algo que yo denominé kit de salud sexual y reproductiva, que no es más que una condonera, una condonera que debe de traer el alumno, porque es como un seguro de vehículo. Más vale que lo tengas ahí, que no le ocupes, a que necesites de esa asistencia y no la tengas. ¿Por qué hago esta analogía? Alguna vez en mi vida, no me refiero al ámbito sexual para que no vayan a malinterpretar, alguna vez en mi vida yo choqué un vehículo y no tenía seguro. Y el chistecito me salió en una super lana. Cuando me hago más adulto, porque además en ese momento, ahora sí haciendo el doble sentido con la sexualidad, yo decía, no, pues el seguro nada más lo necesitan los bobos. Yo soy chingón, a mí no me va a pasar. Y cuando me pasó, pues yo estaba llorando, ¿verdad? Porque no tenía el recurso para solventar los problemas que se generaron por esa situación. Gastos totalmente inesperados. Con un seguro, cuando alguna vez tuve un incidente, una llamadita, media hora, estaba el ajustador, y el ajustador, mira, me dijo, no se preocupe, yo resuelvo las cosas, haciendo una intervención. Y mira, 2-3 firmas, me deslindaron de responsabilidades y el seguro se encargó. ¿Qué es lo que pasa con este kit de salud sexual? Es exactamente lo mismo que un seguro. Más vale que lo traigas en tu bolsa, y por eso está así como tal en una condonera, para que el preservativo no se maltrate. Y el alumno lo pueda traer consigo, así como traes la póliza del seguro en tu coche, y puedas ocuparlo cuando sea necesario. Ahora, parte de hacer masivo este ejercicio fue generar una bolsita con un mensaje para que ese mensaje se regalara a cualquier miembro de la comunidad, dígase alumnos, administrativos, docentes o persona que iba pasando por las afueras del colegio. Y si alcanzan a leer, se los voy a leer por acá porque está medio lejos. Dice, no puedes ir al partido sin portero. Y aquí lo interesante fue que cada alumno puso un mensaje alusivo a los beneficios de conocerse sexualmente, de tener clara, por un lado, su identidad de género, su preferencia sexual y el ejercicio saludable de su sexualidad, a partir de que el día que decidan ejercerla, se cuiden y se protejan. ¿Por qué? Porque sale más barato cargar esta condonera y pesa menos que cargar una pañalera.
Los condoncitos, esta cajita de 10 vale como 180 pesos. ¿Cuánto cuesta, maestra, cuánto costaban las pinches latas de leche? Mucho más caras. Y los pañales, y las toallitas, y si se enferma, y si necesita vacunas, y si además no lo puedes llevar con el doctor Simi porque ese no es especialista, necesitan un pediatra. Tener un bebé en sus edades, cuando no tienen ni siquiera seguridad de ustedes mismos, sale caro, y no nada más económicamente, en todos los sentidos, porque les puede costar su desarrollo académico, su desarrollo personal, y que al rato estén todos frustradotes. ¿Por qué? Porque vivieron una experiencia que no necesariamente están listos aquí arriba para vivir como lo sería un embarazo. Y peor aún si pensamos en una ITS, que muchas de estas, ni yendo a bailar a Chalma, ni volteando a San Judas de cabeza, te la vas a quitar. Entonces, esta fue la intención ya aterrizada de una intervención educativa. Generar conciencia en el alumnado, generar conciencia en los padres, porque ¿qué te crees? Muchos de estos, papás sobre todo, que podían tener mi edad, 40 y cúbole y más, no consideran la posibilidad de la diversidad, y para ellos, porque tiene que ver con su educación sexual, solamente hay dos sopas: hombres que les deben de gustar las mujeres, mujeres que les deben de gustar los hombres, y no tienen cabida para la diversidad. Por eso muchas veces hacen comentarios como de están locos, es que eso es una moda, cuando la identidad de género ni es estar loco ni es una moda, ¿va? Más comentarios, compañeros, para que podamos ir aterrizando nuestro avión y puedan continuar disfrutando de sus clases. A mí me parece que lo dijiste muy bien cuando hablabas de la intervención educativa. No forma parte como exactamente de la cotidianidad de lo irregular, sino que viene desde la mirada de quien detecta o quienes detectan que algo tiene que ponérsele más atención. Yo un poco al principio, cuando la definías, planteaba, pues siempre había pensado la idea de la intervención es como lo contrario a la indiferencia, ¿no? Y justamente lo primero que pusiste a Fox, cuando estaban peleando los de TV Azteca con Canal 40, le dicen, y no va a intervenir, y él contesta, ¿yo por qué? ¿Yo por qué? O sea, la intervención es alterar, sacudir aquello que no nos habíamos metido, ¿no? Y no es la regularidad. O sea, la regularidad ya son las tareas, los compromisos, las obligaciones que nos ponen. Pero la intervención tiene que ver con esa palabra que utilizante, el plus o la condición adicional de que algo, como en el trabajo científico de la investigación, algo tiene que responderse, explicarse o solucionarse. Porque de dejarlo ahí es como no existe, pero justamente la intervención responde a la capacidad de alguien de sentirlo, de percatarse, ¿no? Cuando al niño le cae la manzana y dice, ¿qué onda? ¿Por qué se caen las cosas? Y ya, él interviene tratando de dar una explicación, la teoría de la gravedad, ¿verdad? A muchos les habían caído cosas, descalabrados, no se la habían preguntado. Hay una diferencia. Entonces, el que interviene es el diferente al pasivo, al que no hace nada, ¿no? La intervención tiene que ver con la acción y que es más allá de lo que ya estamos obligados a hacer, ¿no? O sea, igual puedes pensar en la pareja, ¿no? Híjole, ya ni nos besamos, nos tocamos, intervenimos en hacer algo, ¿no? Nos vamos por otra. No, es cierto, lo abordamos, resolvemos, ¿no? Planteamos, arreglar otras formas de convivencia. O sea, plantear en la pareja otra forma de convivencia es intervención. Entonces, está bien como lo estás planteando, gracias. La intervención es el extra o el plus de las tareas cotidianas de la escuela. Sí, y llevarles, por ejemplo, repito, a la comunidad estudiantil, porque yo atiendo 4 grupos, de promedio 40 personas, estaríamos hablando, atiendo 160, más ponle unos 20 que no vayan, porque ya sabes, no creen que sea importante o les gana el desmadre. En la foto se puede ver pues el resultado de los productos, ¿no? Donde esta intervención lo que busca es generar una conciencia, una acción y reducir en la medida de lo posible embarazos no deseados y también ITS.
Y está bien chido porque esta fue la instrucción. Una evidencia de que lo estás haciendo, una foto donde no se vean sus rostros porque son menores de edad, y esa foto es evidencia de tu evaluación, junto con el material que tú construiste, junto con una serie de, esto es parte de estrategias psicoeducativas, mapas mentales o pequeños resúmenes, 5 en total, de las temáticas que abordamos, porque era una por sesión. Y entonces los chavos empezaban a construir cosas importantes, ¿no? Que me parece eran más significativas que estar llenando libros. Porque incluso me tocó en mi clase y le hice la observación a una persona, estaban copiando el libro de inglés, güey. Porque es parte de la tarea. Tienes que ir de la página fulana a la página sutana, porque si no las tienes completas, no te pongo sello, y si no tienes sello, no tienes calificación. O sea, ¿qué aprendiste de inglés? A copiar nada más. Esta acción, como su nombre lo dice, es algo tangible, donde entonces los chavos pusieron frases importantes. Voy a leer esta de por acá. Y dice, la prevención es poder, úsalo y vive sin arrepentimiento. Pero son ideas que los chavos generaron, porque esa fue la instrucción. Tienes que ponerle un mensaje a quien se lo vayas a regalar, que preferentemente no debe de ser tu amigo o amiga, sino alguien que no conozcas, para que esto se vuelva más impactante. Y generaron, repito, un buen de mensajes interesantes. Había uno que decía por ahí de que tu vientre no sea una cuna cuando todavía tú no sales de una. Tómala, ¿no? O sea, este nivel de los chavos de 16, 17 años teniendo una conciencia a partir de un seminario, ni siquiera quiero llamarlo clase, de un seminario de intervención educativa llamado Formación Socioemocional, Educación Integral en Sexualidad y Género, donde la única condición fue: necesito algo tangible para evaluarte. Y eso tangible es algo que te va a servir a ti. Única condición también: úsalo con las cabezas, no para estarlo inflando y golpeando, güey. Para eso no hay pelotas de voleibol, y entonces mejor te compras una pelota de voleibol. El preservativo es para que lo traigas ahí. Y trabajamos con otra parte importante, ya para ir cerrando. La condición también era que tuviera 2 tipos de preservativos: uno normal y uno sin látex, por si alguien es alérgico al látex. Y entonces poder disfrutar su sexualidad, súper chido, porque sería incómodo, y así se los decía, que imagínate, no sabes que eres alérgico al látex, te lo pones o penetras a tu pareja que es alérgica, y en vez de tener un momento placentero y agradable, va a ser sumamente incómodo, porque ¿qué te crees, papi? Eres alérgico al látex. Cómprate un guantecito, frótalo en tu mano. Si notas una reacción rara, entonces tú no puedes usar un condón de látex, tendrías que usar el sin látex. ¿Va? Entonces, bueno, así es como terminó esta puesta en marcha de la intervención educativa. Y bueno, un par de ideas importantes. La intervención no solo es educar, sino son todas las acciones que desarrollan y crean modificaciones en la dinámica institucional. O sea, busquemos ser disruptivos para la educación, para la evaluación, y no generar estas tareitis. Si vas a dejar una tarea, que esté relacionada con la realidad y tu temática, para que entonces generemos aprendizajes altamente significativos en las personas. Y bueno, con esto cerramos. ¿Cuál sería la función del docente antes y después de la pandemia? Facilitar procesos formativos, generar gente crítica desde lo socioemocional, ¿verdad? Y reforzar valores que se transmiten en casa, así como ser una parte importante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo no tengo por qué ser un dique en tu formación, sino todo lo contrario. Tengo que ser un trampolín para que llegues cada vez más alto y quieras terminar como el maestro Andrés, como la maestra Ishel, como tu servidor, pervirtiendo gente de manera saludable. ¿Ok? Entonces, en conclusión, la intervención educativa no es más que una acción intencional, tiene una intención, ¿va? Que conduce al logro del desarrollo integral del educando. Mi intención era que estas personas entendieran la diversidad sexual, la importancia de la salud sexual para que tengan plenitud y puedan disfrutar de su sexualidad sin que me los chamaqueen, ¿va? Sin que me los chamaqueen, y por eso la puedan disfrutar. Y bueno, cerramos. Metodología abierta, flexible, ligada a dinámicas de vida cotidiana. Creo que eso es parte de la intervención educativa, que lo que nosotros tomemos como tema de nuestras materias lo liguemos con la realidad que vivimos.
Esto implica formar de manera diferente a nuestros estudiantes universitarios, ¿verdad? Que ustedes no sean alumnos que repiten conceptos sin entenderlos y aplicarlos a la realidad, y que, bueno, debemos promover hasta ejercicios lúdicos, ¿verdad? ¿Cuál sería el ejercicio lúdico? Pues ya tienes tu condonera, el día que la ocupes, ocúpala bien. ¿Va? Pues muchísimas gracias por su atención, compañeros. Gracias por sus participaciones.